Hoy día hay muy pocos sectores de la industria donde los engranajes no desempeñen un papel vital. En toda la historia industrial se han usado engranajes para transferir rotación de un eje a otro, de una dirección a otra, de una velocidad a otra, haciendo que aumente o disminuya el par motor. La ventaja de las ruedas dentadas sobre otras formas de transmisión de potencia es que pueden transferir fuerzas más grandes a velocidades y potencias más elevadas. La lubricación de estos engranajes ha sido siempre importante. Aun en la época de los engranajes de madera, se utilizaban grasas animales y cera de vela para que funcionaran con suavidad. A medida que se fabricaron más y más engranajes de metal, los aceites minerales refinados pronto se convirtieron en los lubricantes más usados para engranajes. Hoy día, los progresos en la tecnología de materiales, máquinas, herramientas y diseño mecánico significa que engranajes más fuertes, más pequeños y tallados con más precisión transmiten más potencia que antes. En consecuencia, el lubricante usado en estos sistemas está expuesto a un ambiente más hostil, de modo que es muy importante usar el lubricante adecuado para la tarea a que se le destina. Los engranajes o juegos de engranajes se usan generalmente cuando se necesita un cambio de velocidad. A menudo, la transmisión se realiza entre un motor o turbina y una máquina. Los engranajes ayudan a que tanto el motor como la máquina operen a las velocidades más adecuadas. Por ejemplo, este molino de viento utiliza una caja de engranajes que transforma las 88 revoluciones por minuto del rotor a las 1500 que necesita el generador. La relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida se determina con facilidad. Por ejemplo, si accionamos un engranaje pequeño y lo acoplamos a uno que tenga el doble de dientes, en el tiempo que tarda el pequeño para girar una vez, el grande ha completado solo media revolución. Su velocidad angular es entonces la mitad de la del engranaje pequeño. La relación entre las velocidades angulares de los dos engranajes se llama relación de engranaje. El estudio de los engranajes y su lubricación es de naturaleza muy compleja. En este video consideraremos tipos de engranajes, combinaciones de engranajes, la necesidad de lubricación, métodos de lubricación, y finalmente, elección del lubricante. Primero, consideremos los tipos de engranajes. Hay muchos tipos diferentes de engranajes, pero el más simple es el engranaje cilíndrico recto con dientes paralelos al eje del engranaje. Estos engranajes se usan para conectar ejes paralelos. Hoy día, la mayor parte de los engranajes cilíndricos tienen dientes de perfil evolvente y la mayoría de los otros engranajes son variaciones de este concepto básico. Aunque el perfil envolvente es muy adecuado para transmitir movimiento suavemente, en el caso de engranajes rectos la fuerza se transmite usualmente de manera alternativa por un par de dientes seguido de dos pares de dientes. Esto tiende a causar vibraciones y ruidos. Además, cualquier partícula de desgaste, especialmente las provenientes de las cargas de choque, tienden a empeorar las cosas. Por esta razón, los engranajes cilíndricos se emplean solo para velocidades relativamente bajas. Los engranajes helicoidales se utilizan al igual que los rectos para transmitir movimiento entre ejes paralelos. Para evitar los problemas de vibración inherentes a los engranajes rectos, cada diente se corta a lo largo de una hélice en el cilindro base. Esto significa que varios dientes estarán en contacto simultáneamente. Como resultado, el movimiento es más suave y silencioso, y el desgaste que tiene lugar tiende a equilibrar las cargas entre los dientes. Por tanto,
Estos engranajes pueden operar a velocidades considerablemente más elevadas que los engranajes rectos. Debido a que los dientes de un engranaje helicoidal están dispuestos en ángulo, se produce un empuje axial que tiende a mantener los engranajes separados. El diseño de la caja de engranajes debe ser capaz de contemplar esto. Por esta razón se utilizan cojinetes cónicos o cojinetes de empuje especiales para absorber este empuje axial. En el caso del engranaje doble helicoidal, los dientes se cortan a lo largo de un par de espirales. De este modo, el empuje axial producido por cada juego de espirales son igual y opuestos, de modo que se contrarrestan entre sí. Estos engranajes, llamados también de dientes de cola de pescado, se cortan a veces con un canal separador central para evitar que produzca una presión excesiva de aceite entre los dos juegos de dientes de engrane. Los engranajes cónicos se usan para conectar árboles cuyos ejes se cortan, es decir, cuando se necesita que el impulso doble una esquina, generalmente en ángulo recto. Los dientes cónicos se cortan a partir de un cono en vez de un cilindro. Si se cortan rectos, los engranajes tienen las mismas desventajas que los engranajes cilíndricos y se limitan también a operaciones de velocidades relativamente bajas. Los engranajes helicoidales cónicos se cortan con los dientes en ángulo o en espiral o en cualquier otra curva en la superficie del bloque cónico, de modo que más de dos pares de dientes estén en contacto al mismo tiempo. Por esta razón, los engranajes cónicos helicoidales funcionan a 2 veces la velocidad de los engranajes cónicos ordinarios. Los engranajes helicoidales oblicuos se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. No son muy comunes y su uso se limita a velocidades y cargas muy bajas. El engranaje de tornillo sin fin es en algunos aspectos una variación del engranaje oblicuo, en los cuales el ángulo entre los dos ejes es de 90 grados. El engranaje de diámetro pequeño se parece a un tornillo y tiene uno o más filetes. El otro elemento, la rueda de tornillo sin fin, es parecido a un engranaje helicoidal simple, excepto que los dientes son curvos para que se acoplen a los dientes de tornillo sin fin. Los engranajes de tornillo sin fin se usan mucho porque permiten la gama más amplia de relaciones de engranajes. Sin embargo, presentan el mayor componente de rozamiento entre los engranajes y eso ocasiona problemas especiales de lubricación. Los engranajes hipoidales son parecidos a los engranajes cónicos, pero sus dos ejes solo se cruzan en vez de cortarse. Las condiciones de lubricación de estos engranajes son especialmente severas y por eso se usan muy pocas veces en la industria. No obstante, se utilizan ampliamente en los ejes traseros de toda clase de vehículos a motor. Ahora consideraremos algunas combinaciones de engranajes de uso común. Aunque se pueden usar pares sencillos de engranajes, las limitaciones prácticas de tamaño y resistencia de los dientes hacen necesario combinar más de un juego de engranajes en una caja de engranajes para producir las necesarias relaciones de engranaje y configuraciones de potencia. Los motores con engranajes helicoidales se usan ampliamente en toda la industria. También son muy comunes las cajas de engranajes que tienen una combinación de engranajes helicoidales y helicoidales cónicos. En esta caja de engranajes se utiliza un juego de engranajes cónicos para cambiar la dirección de la rotación y lograr una reducción de la velocidad inicial antes de que se use otro juego de engranajes helicoidales simples para conseguir la necesaria relación de salida. Debido a que pueden lograr reducciones altas, los engranajes de tornillo sin fin se usan generalmente como juegos de engranajes simples. No obstante, se utilizan también en combinación con engranajes helicoidales o con otros engranajes de tornillo sin fin, como esta caja de engranajes de doble tornillo. Los engranajes de doble reducción helicoidales dobles es otra combinación que se emplea con frecuencia. Esta disposición se llama tren de engranajes en tándem.
En el caso de cajas de engranajes para uso marino, donde hay poco espacio, se usan modelos más compactos. En estos llamados de diseño anidado, uno de los engranajes de reducción va montado sobre el otro. Esto se consigue dividiendo los dos juegos de espirales sobre uno de los engranajes. Se puede dividir ya sea el engranaje primario o el secundario. Otro diseño de caja de engranajes que se presta para espacios mucho más reducidos es el tren de engranajes epicicloidal. El engranaje más grande se corta con dientes internos. Los engranajes del acoplamiento, llamados engranajes planetarios, van montados en un transportador y engranan con un piñón central. Normalmente se usan 3 o 4 engranajes planetarios para equilibrar el conjunto. Los trenes de engranajes epicicloidales son de peso liviano, muy compactos y proporcionan un impulso concéntrico. Estos tienen la ventaja de producir poco ruido y bajo nivel de vibración. Pueden ser fabricados con relaciones de aproximadamente 12 a 1, aunque pueden construirse trenes con relaciones de hasta 400 a 1. Sin embargo, son difíciles de fabricar y existe el creciente riesgo de que se atasque toda la transmisión si entra algún material sólido en el conjunto. Hablemos ahora de la necesidad de lubricación. Esta fotografía fotoelástica de dos engranajes acoplados muestra que la tensión se concentra en una zona muy pequeña en determinado momento, de modo que las fuerzas que actúan en esa región deben ser muy intensas. Si observamos un diente de engranaje nuevo con la ayuda de un microscopio electrónico, lo que a primera vista parece una superficie lisa se convierte en una serie de crestas y depresiones dentadas. Observemos ahora un modelo de dos superficies que se mueven una contra otra. Los miles de crestas microscópicas llamadas asperezas ejercen entre sí intensas presiones. Al principio sencillamente se deforman o se rompen. Pero a medida que aumenta el calor por la fricción, comienzan a derretirse, se funden y se rompen. Si hacemos girar dos engranajes en contacto directo, el desgaste de los dientes, mostrado aquí en forma acelerada, pronto inutiliza los engranajes. Es evidente que los dientes deben mantenerse separados. Este es el propósito principal del lubricante, formar una película separadora que evite los daños por contacto de metal con metal. La cantidad de lubricante necesaria para este fin es muy pequeña. Sin embargo, el lubricante debe también proteger contra la corrosión, eliminar cualquier cuerpo extraño del tren de engranajes y refrigerarlo. La mayor proporción del lubricante se usa para esta última función, es decir, transferir el calor de fricción de los engranajes ya sea a la atmósfera o a un sistema de refrigeración. Existen varios métodos de aplicar el lubricante. Consideremos algunos de ellos con más detalle. Los engranajes abiertos funcionan normalmente a velocidades bajas, de manera que un aceite ordinario podría escurrirse de los dientes antes de que hubiera contacto. Por esta razón, aunque a veces se usan grasas, estos engranajes se lubrican por lo general con compuestos de tipo asfáltico y aceite, cuya viscosidad sea la adecuada para las condiciones de temperatura ambiente. El compuesto debe ser lo bastante viscoso como para que no se escurra a temperaturas más altas, pero no tanto que pudiera perder su tenacidad a las temperaturas más bajas. Para trenes de engranajes que funcionan a velocidades más altas y que requieren lubricantes de viscosidad más elevada, hace tiempo era necesario calentar el compuesto para aplicarlo con una brocha o una paleta. Ahora se ha ideado un método más eficaz. Se agrega un disolvente al lubricante que se evapora al aplicarlo. Esto facilita la aplicación y evita que se ponga demasiado aceite en los engranajes.
Esto ha permitido también perfeccionar los sistemas automáticos de lubricación usando aire comprimido para rociar aceite en los engranajes. La mayor parte de los engranajes cerrados se lubrican con aceite. El método más sencillo para aplicar el lubricante es por baño, que se muestra aquí. Sin embargo, cuanto más alta es la velocidad, más potencia se pierde a causa del batido del aceite. Una manera de superar este problema es rodear la parte inferior del engranaje con una cubierta perforada. Esto reduce el batido del aceite, dejando a su vez la cantidad de aceite suficiente para lubricar y enfriar los engranajes. A velocidades aún más altas se utilizan sistemas de rociado. Si bien la alimentación del aceite puede variar desde una nube fina hasta una cascada que envuelve por completo los engranajes, el principio de bombear el aceite al lugar donde se necesita sigue siendo el mismo. El método corriente consiste en dirigir el chorro a los dientes de engrane o de separación. Aunque en una época era costumbre aplicar el aceite a los dientes de engrane, a excepción de las velocidades muy bajas, es mejor aplicarlo a los dientes de separación. De este modo se obtiene el máximo efecto refrigerante y se reduce la posibilidad de que se quede atrapado un exceso de aceite en la raíz de los dientes. Según hemos dicho antes, la gran mayoría de los engranajes industriales se lubrican con aceite. Sin embargo, los aceites lubricantes de hoy contienen una amplia variedad de aditivos que modifican su acción, y todos ellos están disponibles en una gama de diferentes viscosidades. Así pues, ¿cómo elegimos el mejor aceite para determinado fin? Muchos factores influyen en la elección de un lubricante adecuado para un juego de engranajes en particular. El tipo del engranaje, su velocidad, relación de reducción, temperatura ambiente y de trabajo, la carga y sus características son apenas algunos de los factores en juego. Además, al elegir un lubricante hay que tener en cuenta la presencia de cojinetes en la caja de engranajes. Los engranajes lubricados por baño generalmente tienen cojinetes de rodillos con muy poca fricción. En este caso, los cojinetes no afectan mucho la elección del lubricante. Sin embargo, en el caso de engranajes lubricados por nebulización, en los que se usan generalmente cojinetes lisos, las pérdidas por fricción son mayores y hay que escoger el lubricante teniendo en cuenta este factor. Para los fines de lubricación podemos dividir los engranajes en tres grupos. 1. Cilíndricos, helicoidales, helicoidales dobles, cónicos y cónico-helicoidales. 2. Hipoidales. 3. Tornillos sin fin y helicoidales oblicuos. Consideraremos la lubricación del primer grupo y luego destacaremos las diferencias en los otros dos. Si observamos con detalle el área marcada de los dientes del engranaje, vemos que la acción de un diente en otro es una combinación de rodadura y deslizamiento. En este montaje especial se muestra que el movimiento de rodadura sirve para formar una película separadora de aceite. El cojinete de bola gira contra un disco de vidrio. A medida que aumenta la velocidad, el movimiento de rodadura de la bola empuja el aceite hacia la separación entre la bola y el vidrio y aumenta el espesor de la película de aceite. El espesor de la película se mide observando los distintos patrones de interferencia que se forman al enfocar un láser hacia la zona de contacto. Así pues, en los engranajes la acción de rodadura sobre los dientes sirve para formar una película separadora de aceite, un efecto que aumenta con la velocidad. No obstante, el deslizamiento entre los dientes produce calor a causa de la fricción, que reduce la viscosidad del aceite y tiende a destruir la película de aceite.
Para cualquier caja de engranajes, la elección de la viscosidad correcta es un compromiso. El aceite debe ser lo suficientemente viscoso para formar una película adecuada de lubricante a la temperatura máxima de funcionamiento, pero no tan viscoso que se pierda demasiada potencia debido al batido o rozamiento en el fluido. En el caso de engranajes de alta velocidad, podría usarse un aceite de baja viscosidad, mientras que en los de baja velocidad se necesita un aceite de viscosidad más alta. Además, las velocidades pueden variar considerablemente dentro de la misma caja, haciendo más difícil la elección de la viscosidad correcta. Además de afectar la elección de la viscosidad, las velocidades en ambientes altas tienen otro efecto en el aceite lubricante, la oxidación. A temperaturas altas, el aceite se oxida con más rapidez y pierde mucho de su poder de lubricación. Por eso es preferible usar un aceite que contenga antioxidante. El tipo de la carga es otro factor que influye en la elección del lubricante. En casos extremos, no siempre se puede mantener una película de lubricante adecuada. En estas situaciones, se usan aceites con aditivos especiales llamados de antidesgaste y EP para mayor protección. Cuando las cargas y velocidades son altas, pero las temperaturas de funcionamiento son relativamente bajas, usamos un aceite antidesgaste. El aditivo antidesgaste reacciona con el metal y produce una película protectora en la superficie del metal. En casos de altas cargas, donde las temperaturas de funcionamiento pudieran ser suficientemente altas para producir fusión entre asperezas, la ruptura de la película lubricante podría causar una forma grave de desgaste del diente llamada desgaste abrasivo. Para evitar esto, hay que usar un aceite con aditivos EP. En este caso, es la subida de temperatura lo que inicia la formación de una película protectora en la superficie del metal. Con los aceites EP existe el peligro de que los aditivos dañen otros metales más blandos en el sistema de lubricación. La prueba de la tira de cobre se usa mucho para asegurar que los aditivos elegidos sean lo bastante reactivos para producir el efecto protector sin tornarse corrosivo para otros metales en el sistema. En el caso de los engranajes hipoidales, es preciso considerar un factor adicional. La componente de deslizamiento es particularmente fuerte en la línea de contacto, lo que tiende a romper la película de aceite en el área de contacto. Entonces hay que usar siempre un aceite EP. En condiciones particularmente severas, como ocurre en los ejes traseros, es necesario un aceite hipoidal EP especial. Lo mismo que en los hipoidales, la acción de los dientes en los de tornillo sin fin contiene un gran componente de deslizamiento a lo largo de la línea de contacto, y como quiera que las cargas específicas de los dientes son mucho menores que las de los hipoidales, los requisitos de lubricación son menos rígidos. Se usan aleaciones especiales para reducir la fricción entre los dientes, por lo general de acero templado y pulido para los tornillos sin fin, y ruedas de bronce fosforoso fundidas centrífugamente. Con todo, se genera calor por la fricción entre las dos partes, lo cual causa problemas de lubricación. Con temperaturas de operación bajas, se pueden usar aceites minerales refinados de gran viscosidad. No obstante, a medida que aumenta la temperatura, la vida del aceite se hace cada vez más corta. En algunos casos, se puede usar un aceite EP. Sin embargo, esto no siempre es aconsejable porque algunos aditivos EP atacan el metal blando de la rueda de tornillo sin fin. Y por eso los aceites EP nunca deben emplearse cuando las temperaturas pudieran pasar de los 60 grados centígrados. Cuando las paradas y arranques son frecuentes, algunos manufactureros recomiendan un aceite mineral con pequeñas cantidades de aceites grasos, como el aceite de sebo sin ácido. Estos proporcionan un par de arranque más bajo, así como paradas y arranques más suaves.
Con todo, los mejores aceites para engranajes de tornillos sin fin son los poliglicoles sintéticos inhibidos contra la oxidación. En esta prueba se hicieron funcionar dos cajas de engranajes idénticas, con la misma carga, usando un aceite mineral corriente en una y un poliglicol sintético en la otra. Después de varias horas de trabajo, podemos ver que la caja de engranajes que tiene el aceite sintético funciona a una temperatura considerablemente más baja a causa de que se ha reducido mucho la fricción entre los dientes. Así, un aceite sintético mostrado aquí a la derecha ofrece ahorro de energía de hasta un 5%, además de tener mayor estabilidad a la oxidación y proporcionar hasta un 100% más de par motor que los aceites convencionales. Los aceites sintéticos son solo algunos de los productos que la Shell ha desarrollado para mejorar la lubricación de los engranajes industriales. Sea cual sea su aplicación, la Shell produce una gran variedad de lubricantes de alta calidad que mejorarán la protección, prolongando la vida de las máquinas.